Hola, ¿qué tal? La paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos y amigos que nos ven. Como ven, pues ahora no nos encontramos en el templo, dada la situación que vivimos, pues ahora estamos en la casa, su casa, ¿sí? Y bueno, una vez más vamos a ver las Sagradas Escrituras, vamos a escudriñarlas para ver qué es lo que Dios quiere que conozcamos de su voluntad. Para esto yo les invito a que ahí donde se encuentran, tomen las Sagradas Escrituras y abrámoslas en el libro de Juan, en el capítulo 4, versos del 19 al 24. Hoy el Señor nos va a hablar acerca de lo que Él está buscando. Y lo que Él está buscando es verdaderos adoradores. Está escrito, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Les invito a que oremos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor. Cuántas gracias te damos porque tú sostienes nuestra vida cada día. Padre, gracias porque tú nos guardas y nos sostienes, aún en medio de esta situación difícil y complicada, peligrosa, como lo es esta pandemia, Señor, que está en todo el mundo. Tú has tenido misericordia de nosotros, de tus hijos, Padre, y nos has guardado, nos has ayudado, nos has sostenido, nos has proveído, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque podemos continuar buscándote, alabándote, adorándote. Gracias, Señor. Gracias porque tú facilitas los medios de una manera o de otra para que podamos predicar tu palabra tal y cual tú nos has ordenado. Gracias, Padre. Yo te doy gracias por la vida de todos y cada uno de los que siguen estas transmisiones. Gracias, Padre, por los que están viendo en este momento y los que van a ver este video. Yo te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu tocando nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento de tal forma, Señor, que podamos recibir tu palabra, entenderla, y te suplicamos que tú nos ayudes a vivirla, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre bendito del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, como hemos leído, este pasaje es parte de la historia donde nos dice, nos habla acerca del encuentro del Señor Jesús con una mujer de Samaria, con la samaritana. Y como hemos leído, bueno, pues ella le expresa, ¿verdad?, que lo que ella entiende, lo que su pueblo ha hecho siempre es adorar a Dios en tal monte. Y que pues los judíos adoraban a Dios en otro monte. Sin embargo, el Señor le explica claramente las cosas como son. Miren, hermanos, hoy en día, por la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo en todo el mundo, se ha tenido que cerrar los lugares en donde normalmente se reunían muchas personas. Fábricas, cines, estadios, escuelas, templos se han cerrado. La vida nos ha cambiado en unos meses. No podemos salir libremente, tener contacto con cualquier persona, el poderle saludar, darle un apretón de manos,
ya no es conveniente, sí. Para muchos esta situación, pues piensan que es cuestión de los gobiernos, cuestión de economías, cuestión, vaya, de rivalidades, de poderío, ¿verdad? Otros dicen que pues cuestiones de mermar la población porque ya hay demasiada, ya hay una, vaya, una sobrepoblación. Otros dicen que pues esto es el castigo de Dios por la maldad. Otros igualmente también piensan que, pues no, que en realidad esto es una gran mentira. Miren, hermanos, en realidad solo el Todopoderoso sabe lo que realmente está sucediendo. Pero todo esto que está pasando nos lleva a reflexionar, ¿sí?, en lo frágil que es la vida del ser humano. Dios ha permitido esta situación con el propósito de que meditemos, de que observemos cómo es que llevamos nuestra vida, ¿verdad? Para que veamos que lo que teníamos no lo valorábamos cabalmente, ¿sí? Porque muchos llevaban su vida en una forma inadecuada en los diferentes lugares a donde tenían que asistir. Por ejemplo, los que iban a la escuela no aprovechaban verdaderamente ese beneficio de estar en la escuela, de tomar clases. Los que tenían un trabajo, iban al trabajo, muchos no trabajaban verdaderamente al 100%, buscaban la forma de cobrar sin verdaderamente ganárselo. Y bueno, también con respecto a asistir al templo, lamentablemente muchos iban al templo por obligación o pues por pasar el rato, porque ahí ya tenían tiempo, la costumbre de ir los domingos, ¿verdad? El ir a platicar. Lamentablemente no se iba para algunos con todo el corazón de adorar, de venerar, de glorificar a Dios en compañía de los demás congregantes, ¿sí? Bueno, el hecho de que se han cerrado los templos para muchos que iban pues obligados, pues en cierta forma les convino, ¿verdad? Según ellos ahora piensan que, bueno, así ya no tienen que ir al templo, ya no tienen que buscar a Dios, según ellos. Veamos nuevamente la escritura ahí en el libro de Juan. Vamos a observar nuevamente el capítulo 4, ¿sí? Los versos del 19 al 21. Dice que le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Esto fue porque el Señor le declaró lo que había hecho en su vida, que había tenido ya varios maridos y que con el que estaba no era su marido. Ella le dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Sí. Dice que en el monte donde ellos adoraban ya lo habían hecho sus antepasados y que los judíos adoraban en otro monte, ¿verdad? Miren, hay una situación que hasta hoy continúa, y esto lo podemos ver en versos anteriores del mismo capítulo, en el verso 5 al 9, está escrito: vino pues una ciudad de Samaria, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo Josué. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Pues así habían ido sus discípulos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, o sea, no se aceptan. ¿Por qué
los samaritanos y los judíos no se aceptaban y no se aceptan hoy en día. ¿Por qué los samaritanos adoran a Dios en un monte y los judíos en otro? ¿Saben una cosa? Lamentablemente, esto sigue sucediendo hasta nuestros días. Y no solamente entre los samaritanos y judíos, sino entre todas las naciones del mundo. Por ejemplo, los musulmanes dicen que el templo principal para adorar a Dios está en la Meca, una ciudad de Arabia Saudita. Los católicos dicen que el templo principal está en el Vaticano, en Italia. Los hinduistas dicen que uno de los principales templos para adorar a sus dioses está en Benares, una ciudad de la India. Y así, cada una de las religiones en el mundo tiene un lugar especial para adorar a su Dios. Estudiando las Sagradas Escrituras vamos a encontrar que en el año 931 antes de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel, formado por las 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob, ¿sí?, se dividió. El pueblo de Israel fue dividido. 10 tribus formaron el reino del norte. Esto es Israel y su capital, Samaria. Y solo 2 tribus, Judá y Benjamín, formaron el reino del sur. ¿Sí? Esto es Judea y su capital, Jerusalén. Esto sucedió porque se cumplió la palabra que Dios le dijo a Salomón, que por haber desobedecido su voluntad, por haberse apartado de él, por haber adorado a todos los dioses de todas las mujeres que tuvo, Dios iba a dividir su reino, iba a dividir al pueblo de Israel. Eso también lo declaró a través del profeta Ahías, se lo dijo a Jeroboam, que fue el primer rey del reino de Israel, ¿sí? Y Roboam, hijo de Salomón, fue el que sufrió esta división y él fue el que reinó solamente a las 2 tribus en Jerusalén. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 11, del 9 al 13, y Primera de Reyes 11, del 29 al 33, y Primera de Reyes 12, del 18 al 24. Cuando el rey Oseas reinaba en Israel 722 años antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, ya después de la división, Dios lo entregó a él y al pueblo de Israel, o sea, al reino del norte, lo entregó al rey de Asiria. Y esto fue porque ese rey fue el que pecó con mayor cantidad de maldad e indujo al pueblo a adorar dioses. De tal forma que llegó a tal grado su maldad que Dios lo entregó en esclavitud a Asiria. Esto lo podemos ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, verso del 1 al 3 y del 24 al 34. Tiempo después, el rey de Asiria se llevó al rey Oseas y a todo el pueblo de Samaria, ¿verdad? Se lo llevó a Siria y en su lugar llevó gente de Babilonia y de diferentes ciudades para que habitaran Samaria. Sin embargo, Dios envió leones que atacaban a esa gente porque esa gente, como sabemos, adoraban otros dioses, eran pues lo que se les conoce paganos. Entonces, estas personas le pidieron al rey que hiciera algo y el rey, de todos los cautivos que se llevó, regresó a Samaria a los sacerdotes y a una porción del pueblo para que habitaran ahí y los sacerdotes les enseñaran las leyes de Dios a esas gentes de otras naciones. Con el paso del tiempo, Samaria se fue poblando a través de la mezcla de
los judíos samaritanos, o sea, del reino del norte de Israel, con todas esas gentes de diferentes naciones, de Babilonia, de diferentes naciones. Y bueno, a través de esa mezcolanza se dio, vaya, también la mezcla de culturas y la mezcla de creencias, de tal forma que se adoraba a Dios, y esto era en el monte Gerizim, y se adoraba también a otros dioses al mismo tiempo, ¿sí? El monte Gerizim, donde se adoraba a Dios, es el mismo monte donde Josué, después de pasar el río Jordán con el pueblo de Israel, que Dios lo sacó de Egipto, en ese monte Gerizim cumplió lo que le dijo Moisés, que tenía que declarar la palabra de Dios y tenía que declarar las bendiciones al pueblo de Israel para los que obedecieran la ley de Israel. Y en el monte de enfrente, sí, a ese monte Gerizim, que es el monte Baal, ahí la otra mitad del pueblo declaró las maldiciones para todo aquel que no cumpliera con la ley de Dios, ¿sí? Por eso, la samaritana le dijo al Señor Jesús que ellos adoraban a Dios en ese monte, desde sus antepasados, o sea, en el monte Gerizim. Y los judíos adoran a Dios en otro monte que se encuentra en Jerusalén, donde está el templo, y este monte es el monte Moriah, mayormente conocido como Monte Sión, ¿sí? En ese lugar Dios le mostró y le hizo sentir a David que ahí podía construir el templo. David no lo construyó, lo vino a construir su hijo Salomón, ¿verdad? Dios escogió a Jerusalén porque Dios ama esa tierra, ama Jerusalén. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 13. Vamos a regresar nuevamente a la Escritura, al libro de Juan, en el capítulo 4, y esta vez vamos a observar el verso 21. En el verso 21 está escrito: Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Ni en este monte ni en el otro adoraréis al Padre. ¿Sí? Más adelante en el 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué significa esto? Que ni en este monte ni en el otro. Espiritualmente hablando quiere decir que no hay un solo lugar en especial donde solamente ahí se pueda adorar a Dios. En cualquier lugar y en cualquier tiempo podemos adorar a Dios, no solamente en un templo. Con esto hago la aclaración, no quiero decir que no nos tenemos que congregar, no, porque en Hebreos 10:25 está escrito que no debemos dejar de congregarnos. Sin embargo, el Señor Jesús nos dice que podemos y que debemos adorar a Dios en todo lugar, no solo en un templo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz para pagar por el pecado del mundo, cuando Él murió en esa cruz y derramó su sangre bendita, el velo del templo que cubría el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios, el velo se rompió de arriba abajo, dejando ver ese lugar. ¿Sí? De tal forma que se podía observar el lugar que era completamente prohibido para todos. Solamente
el sacerdote plenamente santificado podía entrar a ese lugar una sola vez al año. Solamente una vez al año podía estar en ese lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Mateo 27, 50, 51 nos habla de cómo se rompió el velo. Y así también en Hebreos 9, 1 al 7 y en Éxodo 25, Éxodo 26 y Éxodo 27 nos habla acerca de que cuando Dios le dio la orden a Moisés para construir el tabernáculo, un lugar en el cual iba a manifestar su presencia para de ahí hablar a su pueblo Israel, le dijo que lo tenía que formar en 3 partes: los atrios, que eran los patios donde estaba el altar de bronce y la fuente de bronce, el altar donde se hacían los sacrificios para perdón de pecado, sacrificios de animalitos, y la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban. Después estaba la tienda y la primera parte era el lugar santo. En ese lugar santo podían entrar continuamente los sacerdotes, ¿sí? Ahí se encontraba la mesa de la preposición donde se ponían los 12 panes de la preposición, cada uno representando a una de las tribus. Se encontraba el candelero de oro que se tenía que tener encendido siempre y que representa la luz de Cristo, el Espíritu Santo, la iglesia. Y se encontraba también el altar del incienso, donde se ofrecía el incienso a Dios, que significa espiritualmente las oraciones a Dios. Pero la siguiente parte, que es el lugar santísimo, era un lugar completamente prohibido, en el cual se encontraba el arca de la alianza, un cofre cubierto de oro, con una tapa, con 2 figuras de ángeles, llamada propiciatorio, en la cual el Señor le dijo que ahí en el propiciatorio, ahí le hablaría al sacerdote, le hablaría a Moisés, ahí se manifestaría la presencia de Dios. Pero ese lugar era completamente prohibido, solamente una vez al año se podía entrar y por el sacerdote plenamente consagrado. Eso lo podemos ver en Éxodo 25, 19 al 22. Pero gloria a Dios, porque cuando Cristo pagó el precio del pecado en esa cruz, se rompió el velo. Y espiritualmente hablando, ¿qué quiere decir? Que Cristo abrió el camino para llegar a la presencia de Dios. De tal forma que se cumple lo que el Señor Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Eso lo podemos ver en Juan 14:6. De tal forma entonces que por medio del sacrificio del Señor Jesús es como podemos estar ante la presencia de Dios, y no solamente en un templo, no solamente en un lugar, sino en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Si estamos en esa condición de santificación, si hemos entregado nuestra vida al Señor, si estamos en obediencia, en santidad, por el sacrificio de Jesús podemos llegar y presentarnos ante la presencia de Dios, y Dios puede manifestar su presencia en nosotros. ¿Sí? Entonces, qué hermoso es todo esto, hermanos. ¿Sí? Miren, hay algo importante que se debe de aclarar. Dios es omnipresente, o sea, Dios está en todas partes, Él lo ve todo, ¿sí? Lo declara el Salmo 139 del 1 al 12. Pero hay que entender que una cosa es que Dios lo vea todo, que Dios esté en todo el mundo, en todas partes, en el cielo, en el universo, en la tierra, y otra muy diferente es que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Es algo muy diferente que Dios se manifieste a alguien o en un lugar. Eso es muy diferente. Dios lo ve todo, pero no cualquiera puede estar en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos lograr eso si Cristo ya pagó el precio para poder estar con Dios? Bueno, pues eso es solamente a través de cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios. Cuando nosotros
recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón y lo declaramos como nuestro Dios y nuestro Salvador, cuando nos arrepentimos de todo corazón de la vida de pecado que llevábamos y comenzamos a vivir la vida ahora conforme a la voluntad de Dios, llenándonos de su palabra cada día, teniendo comunión con Dios a través de la oración y llenándonos de las Sagradas Escrituras que son su palabra. De esa forma somos llenos, al obedecer a Dios, de su Santo Espíritu. Y eso nos santifica para poder ser lo que dice Juan 1:12, hijos de Dios. Y lo que dice Romanos 8:9 y 14, que los que tienen el Espíritu Santo y los que son guiados y obedientes al Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. En 1 de Pedro 1:15 al 17, Dios nos dice que somos piedras vivas, casas espirituales, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y esto por medio solamente de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como hijos de Dios, como sacerdotes de Dios, como templos de Dios, porque nuestro cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo, eso lo declara Primera de Corintios 3:16. Por tanto, al ser eso que Dios nos ha concedido por misericordia, no porque lo merezcamos, tenemos entonces que comportarnos como verdaderos hijos de Dios, no solamente en un templo, sino en todo lugar donde nos encontramos. Pero lamentablemente esto no se da en todos. ¿Por qué? Porque tristemente muchos solamente se comportaban en el templo. Pero al estar en su casa, al estar en la calle o en cualquier otro lugar, tal parece que se les olvida que son hijos de Dios, que son templo de Dios. Y no buscan a Dios, no se llenan de la palabra, antes pierden el tiempo en sus celulares, en el Facebook, en el Messenger, en el Internet, en fin, en cualquier medio de comunicación, ¿sí? Perdiendo el tiempo en cosas vanas que no edifican y que sí contaminan, ¿sí? Veamos nuevamente Juan 4:23, donde dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sí? Dice, la hora viene y ahora es. Dios permitió esto para que veamos que no estamos siendo verdaderamente esos verdaderos adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Dios está buscándolos, ¿sí? Dice, busca verdaderos adoradores, no espectadores, porque un espectador solamente ve y escucha, pero no hace nada. Y si llega a hacer algo es por emoción, pero no por fe, no por convicción, no por amor, no por gratitud. Dice verdaderos adoradores, no falsos, no de apariencia. En cambio, un verdadero adorador es aquel que ama al extremo. En todo momento, manifiesta su adoración a Dios, no solo en un templo, en todo lugar. Sí. Y adorar no es como la mayor parte cree que adorar es alabar, cantarle a Dios, tocar un instrumento, cantar muy bonito. No, adorar es más que eso. Adorar es toda una forma de vida. Un verdadero adorador es aquel que cumple con lo que dice Mateo 22:37, que el primer y mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. O sea, con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo, con todo tu ser, ¿sí?
Y eso es en todo tiempo, no nada más solo en un lugar. Adoramos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras palabras y con nuestras obras. Y debemos hacerlo siempre, a cada momento. Dice la Escritura, en espíritu. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son espirituales. Y para que sea un adorador en espíritu, debe de estar lleno del Espíritu de Dios. Todo lo que realiza no será por emoción, ni por pensamiento, ni por mandamiento de hombre, sino por su Santo Espíritu, por la llenura del Espíritu Santo en nuestro ser. ¿Sí? Porque un adorador, un verdadero adorador, ha muerto a la carne, ha crucificado la carne, ¿sí? Y manifiesta el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, fe, gozo, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, valor, justicia, verdad. Sí. Eso lo podemos ver en Romanos 8:13 y 14 y Gálatas 5:22 al 24. Primera de Corintios 2:9-10 nos dice que Dios solamente le manifiesta sus prodigios, su presencia, sus maravillas a aquellos que están llenos de su Santo Espíritu. Y es solamente a través de su Santo Espíritu que nosotros podemos percibir las cosas espirituales de Dios. Por eso el mundo no puede entender las cosas de Dios, porque rechaza a Dios, rechaza a su Santo Espíritu. Dice también la Escritura que un verdadero adorador debe de serlo en verdad. ¿Qué es esto en verdad? Pues no de labios para afuera, no de apariencias, ni porque son obligados o porque por conveniencia, menos por vanidad o por competencia, no por agradar a los hombres, sino de corazón, por gratitud y amor a Él que nos da todo. Sí, por amor y gratitud a nuestro Señor, que se entregó a la muerte por nosotros para manifestarnos su amor divino. Por eso todo lo que hacemos debemos de hacerlo para la gloria y honra de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a través de su Santo Espíritu. Mateo 15, del 7 al 9, nos habla de que Dios sabe quienes le adoran solo de labios para afuera, pero su corazón no está entregado a Él. Filipenses 2:3 nos dice que debemos de hacer las cosas tomando en cuenta a nuestro prójimo como superiores a nosotros mismos, porque ese es ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Es importante recordar, hermanos, es importante, muy importante recordar que la salvación es personal. La salvación no se pierde, ahí está la salvación, el Señor Jesucristo ya la dio, pero la pierde aquel que no está en amor, en santidad, en fe, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación la podemos alcanzar si nosotros nos entregamos al Señor Jesús y si verdaderamente nos esforzamos por estar en su voluntad, rogándole de su socorro. Porque Dios nos dio el libre albedrío para decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 22:11 y 12. Pero también dice que el Señor Jesús va a dar a cada uno conforme a sus palabras y conforme a sus obras. Cada uno recibirá según lo que haya hecho. Hermanos, no nos confundamos imaginando y diciendo, como muchos dicen, Dios es amor, Dios es bueno, Dios nos ama tal como somos. ¿Sí? No, eso no es así. Dios nos ama, Dios es amor, Dios es bueno, exactamente. Pero Dios no va a pasar por alto la maldad y el pecado. Sí. El Salmo 7:11 al 13 nos dice perfectamente que Dios está enojado con el que comete pecado cada día. Mientras no se arrepienta, Dios está molesto con él. Dios nos ama, pero no nos quiere que estemos ni tibios ni tampoco fríos espiritualmente. O sea, ni perdidos en el pecado, ni ser medianos, tantito bueno, tantito malo. No, Dios nos quiere que seamos como Él,
que seamos santos. Si nos atrevemos a invocar a Dios como nuestro Padre, debemos de estar en esa santificación para que verdaderamente alcancemos esa salvación. Sí. Dios nos ama, pero también nos corrige. Dice la Escritura en Hebreos 12, 5 al 6, que Dios al que ama, corrige y azota al que recibe como hijo. De tal manera que Él no tolera el pecado. Hermanos, recordemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los condenó al infierno. Dios no perdonó al mundo antiguo, lo acabó con un diluvio y solamente salvó a Noé y a su familia porque estaban en temor de Dios. Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra por toda la depravación asquerosa que hacían, sino que los quemó con fuego y azufre y solamente salvó a Job y a sus hijas. Dios no perdonó a su pueblo que sacó de Egipto, a todos los que blasfemaron su nombre y dudaron de él, los destruyó. Solamente entraron a la tierra prometida a sus hijos, y Moisés, Josué y Caleb. Por tanto, entonces debemos de temer, de cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para perder tan grande salvación y para confundirnos y engañarnos por nuestros razonamientos equivocados que nos pueden nublar el entendimiento y hacernos creer que estamos bien, que no pasa nada? Debemos de tener cuidado, ¿no? Sí. Miren, en la palabra hay más de 3,000 promesas, pero cada promesa tiene una condición. Job 8, 5 al 6 nos dice: si tú de mañana buscares a Dios, si fueres recto y limpio, ciertamente Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. La promesa es bendición, pero la condición es buscar a Dios de mañana de todo corazón, para adorarle, para venerarle, para darle gracias por todo lo que somos, por todo lo que tenemos y por todo lo que hacemos. Luego entonces tenemos mucho que hacer, hermanos, en buscar a Dios en oración y en estudio de su palabra. Les invito a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Ciertamente es una palabra muy pequeña que no puede encerrar toda nuestra gratitud a ti por todo lo que tú haces por nosotros. Te pedimos de tu perdón, Señor, en el nombre glorioso del Señor Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Te rogamos que tú hagas sensible nuestro corazón y que abra nuestro entendimiento, de tal manera que seamos sensibles a tu Santo Espíritu y podamos recibir el consejo, la fortaleza y el poder para poder realizar todo conforme a tu voluntad y para tu gloria y para tu honra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias, amigos. Dios los bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.